Hoy te voy a hablar en particular de un niño y mi gran anhelo es que esta historia ojalá te sea muy útil, en especial si tú tienes niños o por lo menos los tienes cercanos en la familia. Puede ser también de que le sea muy útil a ese niño que tú aún llevas dentro. Y se trata de Martín. Martín yo la atendí de manera virtual porque Martín vive en otro país. De hecho, te aclaro, no se llama Martín. Martín es el nombre que le pongo aquí para, digamos, no exponer su caso tan abiertamente, no exponer su nombre. Entonces Martín me consultaba porque tenía dificultades para acceder a un buen trabajo y tenía dificultades para tener una relación estable de pareja. Cuando empezamos a analizar la carta de Martín, obviamente allí estaban implicadas las casas 1, 5, 9 y la 12, por allá tenía la casa 12 la luna, entonces te imaginarás ya las situaciones emocionales que vivenció Martín. Pero ese solamente fue como el escaneo, ya los procesos terapéuticos fueron posteriores. Lo que empezamos a manejar fue posterior a esa carta. Ese fue como el escaneo inicial a nivel del Dharma, de lo que estaba relacionado con él, de lo que venía espectrado en esta vida. Entonces empezamos a llevar un caso en el que tuvimos que ir a abordar situaciones muy de la infancia de Martín. Martín me empezó a contar que él era un niño que le gustaba mucho jugar, pero ese niño llegó un momento de su vida en que el juego ya no estuvo tan presente. Martín tenía un papá, al parecer, según lo que me cuenta, de una apariencia bastante como intimidante, de esos que como que con la mirada dicen todo, que no necesitan dar indicaciones muchas para poder uno atenderlos, porque al parecer era una persona bastante aireada, bastante calórica en su hablar, bastante grosero para no darle vueltas al asunto. Entonces, ante la sola presencia de su padre cuando Martín estaba jugando, pues obviamente él entraba en un proceso como de stop, de quedarse quieto. Y bueno, después de varios procesos que hicimos, yo recuerdo mucho que hubo una pregunta muy particular que suelo hacerlo en unos casos muy particulares. Y es que yo le pregunté, bueno, Martín, ¿tú recuerdas haber tenido algún sobrenombre, algún apodo, como le llamamos aquí en Colombia? Y Martín me dijo inmediatamente que sí. De hecho, soltó a carcajadas. Al principio yo no le entendí ese apodo. Me llamaban Forma. Y yo, Forma. Yo me acuerdo que en mi niñez los apodos eran muy folclóricos y a veces decían cosas muy extrañas. Habían sobrenombres tremendos. Me recuerdo mucho de al que le decíamos la momia, a otro le decíamos moco verde, porque una vez lo vimos con gripita y se le salía pues los mosquitos por la nariz y así se quedó toda la vida. Es decir, yo estaba acostumbrado a unos sobrenombres muy simpáticos. Obviamente no te voy a decir el mío. Y en el caso de Martín, ese Forma, él terminó aclarándome. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué te decían así? No, mis amigos me decían que yo mantenía como en blanco, que yo mantenía muy distraído, muy despistado. Entonces, así fuese que estuviese viendo una clase en la escuela y el profesor me preguntara inmediatamente, yo me quedaba como sin palabras. De alguna forma, pues Martín pudo salir adelante, diría yo que de buena forma asumió los estudios y estudió demasiado, y ya acercándose a sus casi 40 años, fue que, digamos que empezó a ver que en su vida habían vacíos, los que te contaba, de que pese a tanta preparación y pese a su impecabilidad, digamos, varonil, de ser una persona muy apuesta, pues mira que tenía dificultades en su economía y tenía dificultades a nivel amoroso, a nivel emocional. No se le daban las cosas. Y la que más le dolía era esa, la de no tener pareja, siendo que podría, porque ya, digamos que, digo yo, no había la suficiencia económica, pero pues sí tenía recursos obviamente para pensar en ese tipo de cosas.
Entonces mira cómo se van hilvanando las cosas. Ese Martín ya ahora había sido diagnosticado con una enfermedad, diría yo, muy moderna y que se la declaran a mucha gente y que podría ser de un manejo totalmente sencillo, es decir, ni siquiera tendríamos la necesidad de esperar a que a una persona o que nos declaren con ese nombre de la enfermedad. Podríamos resolver eso mucho antes y tú podrías resolver eso en tus niños, prevenirlo de una manera muy fácil. El asunto es que esas cosas poco se enseñan. Ya de grandecito, Martín le habían diagnosticado TDA, es decir, un trastorno del déficit de atención, la dificultad para atender, mantenerse distraído. Obviamente una persona que no atiende, pues es una persona que también en su ser interno empieza a sufrir porque se vuelve a veces muy activo. No atiende lo que debe atender, pero empieza a atender miles de cosas. Entonces se dispersa y de alguna forma entonces los objetivos primordiales se van. ¿Y esto por qué ocurre? En el caso de Martincito, ese no procesamiento de lo que percibía de su padre, porque un niño lo que está, digamos que la naturaleza normal de un niño que está en desarrollo, que se está desarrollando en todo sentido, lo que necesita es amor, lo que necesita es comprensión, lo que necesita es que en esos momentos donde en la vida nos ponen aprietos y hay sustos, haya alguien que nos dé la mano, haya alguien que nos explique, haya alguien que nos proteja. Y Martín no tenía en su padre eso. Tenía una figura al contrario, que lo atemorizaba. De niño, eso no se hace de una manera consciente. Eso lo hace el cerebro a través de todo el proceso de evolución que tenemos. De manera inconsciente, el niño había aprendido a huir de aquello que le generaba temor, intimidación, a huir de su padre. Aprendió a no estar presente. ¿Cómo así que a no estar presente? Sí, podría estar el bulto, como le digo yo a veces a mis estudiantes. Yo me estoy dirigiendo, les digo yo a mi grupo. No el que tengo ahora, ¿no? Le he dicho a varios grupos. Yo a ustedes los veo allí. Parecen juiciosos. Parecen muy buenos estudiantes. Pero yo en este momento no sé dónde están sus mentes. No sé si han escapado a otra parte. Y por estar en otra parte tan embelesados es que parece que estuvieran muy atentos aquí. Y me doy cuenta fácilmente porque ya cuando les pregunto de lo que yo he explicado, a veces no tienen ni idea. Es decir, el trastorno de déficit de atención es muy usual. Y más hoy que tenemos tantas distracciones para que eso suceda. Entonces, claro, Martín inconscientemente huía a todas las situaciones que le generaban tensión. Cuando iba a acceder a un gran cargo, se planteaba, desde el inconsciente planteaba cualquier estrategia para no estar allí, para huirle al cargo, para huirle a la responsabilidad, porque su cerebro le decía que estaba en peligro. Así lo aprendió desde niño. Cuando iba a emprender una relación amorosa, ya que se pasaba al nivel como de seriedad, de compromiso, y te reitero, un tipo supremamente apuesto, supremamente inteligente, supremamente respetuoso, como el que las mujeres sueñan, diría yo, le huía a mujeres supremamente hermosas, según lo que me cuenta él. Hasta me mostró una foto y sí, tenía razón desde el punto de vista de la belleza. Lo demás no sé. Pero una vez huía, sufría, porque parte de sus objetivos eran esos, y él se generaba inconscientemente estrategias para huir de allí. Era algo que habría aprendido desde niño. Obviamente ya con ese saber y con el proceso terapéutico, inclusive ya con un psicólogo, digamos que de tipo holístico, él en su país donde estaba en ese momento, que reitero, él no es colombiano, es un latino, pero no vive en este país, accedió más, digamos que implícitamente a esos procesos. Yo no recuerdo si lo que le hicieron fue una regresión, una cosa así,
Sí, en particular, el asunto es que con esa información a Martín lo pudieron atender de una manera más especializada, buscando borrar esas memorias, buscando comprender, porque ahora ya Martín no era un niño, ahora ya Martín era un adulto con muy buena inteligencia para comprender aquello que le había sucedido. Y entonces empezar a hacer lo que hubiera que hacer para salir de allí. La comprensión te puede traer sanación. Sanación de liberar esa energía, en el caso de Martín, esa energía atrapada que estaba en su cuerpo y que lo llevaba a bloquearse. Esa energía que había atrapado y que ni siquiera era casualidad, porque desde su carta astral estaba el que en la casa del padre, en la casa 9, había algo que le iba, digamos que a hacer la tachuelita en esta vida. Y esas cosas no son al azar. Son para tu proceso evolutivo, el proceso evolutivo de Martín. Y a hoy de una manera, diría yo, como que a veces me da rabia, me da cosa, es qué expertos nos volvemos en diagnosticar déficit de atención. Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando, porque puede que te sea, ojalá, anhelo, como dije al principio, que sea muy útil esto. Es que cuando tú naciste, tú no venías con el idioma inglés incorporado, con el idioma español incorporado. Tú no sabías caminar, tú no sabías coger una cuchara, tú no sabías a qué se iba el sanitario, cómo te sentabas. No. Te enseñaron. Te enseñaron a leer, te enseñaron a hablar, te enseñaron los colores, te enseñaron muchas cosas. Y pregunto, ¿quién está preocupado hoy? Bueno, sé que algunos países en sus procesos educativos sí, pero por acá en el nuestro no, y en la mayoría de los países occidentales no. ¿Quién está preocupado por enseñarle a un niño a atender, a prestar atención? Es más, lo más probable es que los padres que tienen niños no saben atender. Atender es poner toda la atención plena en lo que están haciendo, en no distraerse, en no generar dispersión, en de una manera consciente decir, voy a atender este proceso, voy a atender esta conversación. Pues bien, algo tan simple puede tirarse de la vida a una persona, el no saber atender. Y aunque tú tengas hoy ya, si tus hijos tienen 5, tienen 3, puedes educarlos a que aprendan a atender. No desestimes estos procesos de aprender a orar, de aprender a meditar, de aprender a hacer yoga, de aprender a cantar. O sea, son formas para aprender a atender las cosas que te van a generar un regocijo interno a nivel del sistema nervioso, a que tú mismo te regules, a que aprendas a respirar. Es más, en este momento intenta hacer ese ejercicio de respirar, de tratar de ignorar todo y de concentrarte en tu inhalación, sentirla, sentir por dónde va el aire, percibir si se atraviesa un sonido, lo percibes y se va, pero tú sigues atento a tu respiración, inhalas y sostienes. Intenta contar y luego exhalas. Y luego haces pausa e inhalas. Y vas evaluando qué pasa en tu organismo. No esperes cosas, colores, visiones, ver ángeles. No pienses en nada de eso. Solamente dedícate a percibir. Aprendamos a contemplar. A contemplar nuestra vida. A que esos niños aprendan a tener atención plena, aprendan a contemplar una rosa, aprendan a contemplar un atardecer, aprendan que aunque haya muchas distracciones en el mundo, podemos focalizar en un solo aspecto nuestra atención, nuestros 5 sentidos, en un solo punto. Si esa atención es hacia el profesor de matemáticas, las matemáticas serán sencillas. Si es al de arte, esa clase de música, esas corcheas, esas semicorcheas las entenderás muy fácilmente.
Si es a ese proyecto que tienes, casa, carro, beca, y te dedicas a él con todos tus sentidos, tropiezos van a haber, pero tú mantén tu atención en aquello que es relevante para ti. Y no permitas que energías atrapadas que a veces tenemos por esas situaciones, como la de Martincito, te puedan obstaculizar en esta vida. Ya hoy Martín, después de todos esos procesos, pudo superar. Está felizmente casado. Inmensamente feliz. En un muy buen cargo. ¿Culpa mía? ¿Fui yo? No, ni de vainas. Fue que Martín tuvo la disposición para atenderse a sí mismo. Y si tú eres padre, si eres madre, ¿qué tanto atiendes tú a la vida? ¿Tienes capacidad de atender? Son cosas muy simples de aprender y que te pueden generar mucho valor agregado a tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Un inmenso abrazo.